Hola, buenos días compañeros y asesor Eric Noé Arbizu Ruiz. Mi nombre es Marta Guadalupe, soy Trujeque y soy estudiante de Prepa en línea C. Este es mi proyecto integrador del módulo 8. Trata sobre la investigación de los derechos humanos. La discriminación. En la actualidad, 6 de cada 10 personas afirman que se le agrede verbalmente a los demás por el diferente color de su piel. Sin embargo, esto va más allá que un simple color de piel diferente al de nosotros, ya que también existe la discriminación hacia las personas que tienen discapacidades diferentes o que también utilizan un lenguaje distinto para hablar, como por ejemplo los lenguajes indígenas, el maya o algún otro parecido. También se les discrimina a las personas que creen una religión diferente a la de nosotros o que optan por vestirse de manera diferente o tal vez se creen de un género distinto del que ya tienen con ellos de nacimiento. También cuando deciden tener una preferencia sexual diferente. El Estado de México es uno de los 5 primeros países que ocupa en la discriminación. La discriminación ha existido por años. A veces viene de generación en generación y por falta de educación en sus casas. Desde que somos muy pequeños, nuestros padres nos enseñan a decir buenas noches, buenos días, buenas tardes y hablar de maneras formales como de usted, mande y ese tipo de palabras. Pero existen aún en la actualidad muchos padres que viven en las épocas antiguas, donde simplemente nos dejamos llevar por la antigüedad y somos ignorantes y seguimos creando ese daño y burlándonos de la gente, que si porque tiene el tono de piel más oscuro que la mía, que si habla gracioso porque tiene un lenguaje diferente al mío, que si creen alguna religión diferente a la mía. Entonces nosotros simplemente atacamos y nos burlamos de esas personas sin saber sus creencias, sin saber de dónde son, sino nosotros nos sentimos superiores a esas personas. Les empezamos a meter como un miedo y nos empezamos a burlar y ellos a veces se cansan o se deprimen mucho por nuestras burlas. Siempre nos reímos de que hay un negro o palabras así de ese estilo, cuando realmente estamos en una generación más actualizada y debemos de parar, de enseñar, de respetar que esas maneras de hablar y comunicarnos con los demás no son las formas adecuadas, y más que ahora en la actualidad existen muchas personas que son de diferente género, que son hombres pero se sienten mujeres, que son mujeres pero se sienten hombres, que existen personas que creen en Dios y existen otras que no creen mucho en él, y existen miles de personas que creen en diferentes cosas. Entonces nosotros debemos de aprender a respetar, de aprender a tener un poco de empatía hacia los demás. Las discriminaciones no son tratadas de manera absoluta, como se habían tratado desde el Tratado de Roma, las discriminaciones fundadas en la nacionalidad, sino de manera relativa. En conclusión, cuando nosotros realizamos una discriminación es porque quizás en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por ello. Y con el simple hecho de que en algún momento sin querer nos sale de nuestro vocabulario y sentimos la superioridad, entonces lo empezamos a hacer consecutivamente, sin darnos cuenta de que podemos crearle un daño a otra persona con el simple hecho de burlarnos de él. Objetivo:
dar a conocer este tipo de información y hacer la propaganda y que esto realmente se llegue a viralizar, porque es importante que la discriminación llegue a su fin en algún momento y que empecemos a actuar mediante los derechos humanos. No es justo que sigamos en la actualidad viviendo con la discriminación hacia las personas que carecen de dificultades físicas o por color de piel, dependiendo de su generación o del tipo de raza de donde ellos vengan, de su país o también por alguna creencia. Mi conclusión es que a pesar de los años existen personas que todavía siguen creciendo a sus hijos en la manera de la antigüedad, y eso va pasando de generación en generación, y es por esto que la discriminación no se ha terminado en sí, porque seguimos muchos de nosotros creciendo con ese tipo de mentalidad que años atrás, mucho antes en la historia, se utilizaba el tipo de discriminación, la superioridad de las personas que tienden a ser menos capaces que nosotros a realizar las cosas. Esta es mi investigación hasta aquí acerca de la discriminación, ya que la discriminación se divide en varias ramas. Existen muchos tipos de discriminación, desde una palabra hasta el rechazo. Eso crea en las personas inseguridades, eso crea hacia los demás mucho temor, mucho miedo de expresarse de cómo son, de decir de dónde vienen, y es por eso que muchos de nosotros nos avergonzamos de nuestras raíces por el miedo de ser rechazados y de que simplemente no nos acepten en su círculo social por tener descendientes indígenas o de cualquier otro lugar donde nuestro color de piel sea mucho más oscura de la que se vive hoy en día, se tiene hoy en día aquí en este país. Como en esta actividad hay un interés público comprometido que va más allá del legítimo ejercicio de la libertad religiosa, las iglesias no podían aspirar a reglas de excepción en un Estado que es, ante todo, laico y democrático. Finalmente, los derechos internos en materia de discriminación están en plena evolución, puesto que la Directiva 9780 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo ha entrado en vigor. Las dos directivas de 2000 están actualmente en curso de transposición en los distintos Estados miembros. En Francia, la ley del 16 de noviembre del 2001 efectuó dicha transposición. La jurisprudencia ofrece algunos ejemplos de cómo se tratan las justificaciones, en particular en material sindical. El enfoque de las discriminaciones construido voluntariamente en torno a la relatividad de las diferencias es demasiado reciente para poder analizar sistemáticamente la evolución de los derechos nacionales, incluso aunque las directivas del año 2000 ya han sido traspuestas en ciertos países, donde en Francia se ha procedido a la aplicación anticipada de las normas comunitarias. La cuestión de la más actual es más bien intentar saber si en un futuro el juez nacional conservará o no la libertad total de apreciación de la justificación. Esta cuestión es evidentemente esencial, puesto que al aceptar la justificación del comportamiento o del acto, el juez deberá arbitrar entre valores de la protección de la persona y los valores del mercado. Por lo general son el centro de las justificaciones de la empresa.
Sin más por el momento, les agradezco su atención que me han dedicado al poder ver este video sobre mi proyecto integrador. Muchas gracias, que tengan bonito día.